Son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día jueves 12 de mayo de 2022. Aquí estamos, como siempre, a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es Marcelo Longobardi, estamos en CNN Radio Argentina. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana, hora en la que llega la señora María Laura Santillán. Nos acompañan, como siempre, por supuesto, el señor Nicolás Singer, que está rumbo a la radio a bordo de su modernísimo monopatín. Nos acompaña el señor Guillermo Willy Cohen, el señor Juan Dillon, como siempre, nuestro amigo Martín Melo y la señora Romina Aldana. Buen día, Romina. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito congestionado. Sí, se nota un poquito. Me contagió Dillon. Ay, sí, ¿y ahora? Efectivamente, y no sé. Hay que tomar algo. Veremos. Bueno, estamos ya mismo, a las 6:05 presentando los datos del tiempo en Buenos Aires. En una mañana bastante fresca, por lo que vi recién. Sí, se siente. De hecho, a la noche también refrescó muchísimo. 8 grados 2 décimas la temperatura, humedad 89%, cielo despejado, pero hay que salir muy abrigados, por lo menos con alguna campera, porque la máxima no va a superar los 19 grados, con cielo parcialmente nublado, y tenemos un poquito viento del sur. A 1 kilómetro es muy bajito ahora, pero se siente el frío, 8 grados la temperatura. Un gran abrazo, gracias, Romina. Para el señor Juan Dillon. Buen día, Juan. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, acá bien, estamos. Bien, no te contagié nada porque yo no estuve, pero no estuve. El Zoom contagia. Ah, correcto. El Zoom contagia. Perfecto, Marcelo, entonces te contagié. No hay ninguna prueba al momento que desmienta mi punto de vista. No, iremos viendo durante la mañana con técnicos. Sí, yo te digo, si me consiguen un elemento probatorio, yo retiro lo dicho. Pero es un contagio. Correcto, mi general. Mirá cómo estoy. Mira, pobre Marcelo, ¿cómo está? Bueno. Bueno, un tecito con miel vamos a prepararle. Un tecito acá. No, tengo mis hijas engripadas, lo tengo a Juan engripado, está todo el mundo engripado. Bueno. Gripe dicen que hay una gripe A, después tendremos que averiguar y chequear, ¿no? Exactamente. Bueno, les cuento cómo viene la mano hoy. Primero les cuento que el resumen de esta mañana está un poco desordenado. Ay. O sea, no está como me gusta a mí, pero lo vamos a presentar igual como de lugar. Tenemos hoy, aquí en la Argentina, el dato de la tasa de inflación correspondiente al mes de abril, que va a conocerse en el día de hoy. Así que ahí tendremos un tema, seguramente, si empieza con 5 o si empieza con 6. Es lo mismo, pero viste, los argentinos debatimos cuestiones secundarias, así que todo el mundo estará discutiendo si es 5,9 o 6,1. Que los efectos prácticos, por supuesto, es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos un día de cortes, hoy en la 9 de julio, y diversas manifestaciones que vamos a reportarlas durante esta mañana. Tenemos obviamente los temas vinculados con Ucrania, que a juicio de este programa siguen siendo los temas más importantes del mundo, y lo importante, el caso, son los dichos de ayer del presidente Fernández, afectados seguramente por algún nivel de confusión significativa respecto del tema Rusia-Ucrania, ¿no? Porque ha dicho una cosa y después dijo la otra, ¿no? Lo vamos tratando de entender al presidente sin mayor éxito, pero por lo menos tómenme que el intento lo hacemos. Hay un lío en el mundo esta mañana, o allá desde ayer, con el mercado de las criptomonedas. Hay un gran tema con eso que vamos a comentar esta mañana. Después hay diversos temas económicos y políticos. Habló el ministro Guzmán, dijo que vamos muy bien, y hay ciertos debates en la Argentina que vamos a reportar esta mañana en el resumen respecto a la ley de alquileres y otros temas que han sido noticia entre ayer y esta mañana. Así que de esto se va a tratar más o menos el desordenado resumen de este día jueves 12 de mayo. 8 minutos pasan de las 6 de la mañana y hasta las 10 en Longobardi por CNN. 8 grados 2 décimas la temperatura, humedad 89%, con cielo despejado. Suerte que está Juan Dillon aquí con nosotros para ayudarme con el resumen de este día jueves 12 de mayo. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. El jueves 12 de mayo arranca con Ucrania para luego conectarlo inmediatamente con los comentarios del presidente Fernández ayer dichos ante el canciller alemán, el señor Olaf Scholz. Lo primero que quiero comentarles es que ayer apareció una fotografía que no había aparecido hasta ayer del día de la victoria, del día en el que Rusia conmemoró su victoria sobre los nazis, ocurrida hace 70 y pico de años,
donde hubo este acto, este desfile, donde se esperaban cosas que finalmente no pasaron, ¿no es cierto? Pero lo relevante de la foto es que se lo ve a Vladimir Putin con una manta sobre las piernas, sentado en el palco, rodeado de unos generales, toda gente muy grande, muchísima edad. Como retirados, militares retirados. Exactamente, gente que habrá tenido eventualmente de joven algún papel en la Segunda Guerra Mundial, y se han trazado un montón de especulaciones respecto de la salud del presidente Putin, y no es la primera vez que ocurre, es la segunda o tercera vez que hay comentarios sobre su salud, interpretadas sobre la base de aspectos no especialmente contundentes, ¿no? La otra vuelta era una foto donde se lo veía agarrado de una mesa, se especulaba sobre por qué, cosas muy finitas, ¿no? O Parkinson, sobre por ejemplo. Por ejemplo, tenía los dos pies apoyados sobre el piso firmes y no movía sus piernas, como haciendo equilibrio, digamos, y ahora se lo ve. Han ido a buscar inclusive qué temperatura había en la ciudad de Moscú ese día, en ese momento. Esa mañana había 9 grados. Sí, y estaba nublado. ¿Cómo sabes todo vos? Porque lo leí, Marcelo, o sea, leí la información en New York Times que salió. Vamos a hacer una competencia. No, Marcelo, a ver quién porque sabe. Me vas a ganar. Me retiro yo, me doy derrotado. No. Así que bueno, esta fotografía, donde se lo ve como una persona muy adulta, digamos, con una manta gruesa, tapándole las piernas, ha generado un conjunto de especulaciones respecto de cuán bien está este hombre, ¿no? Desde el Kremlin se dice que no es una manta, sino que era su piloto, porque era un día nublado, y la explicación que da el Kremlin a esta situación de verlo con una mantita, como si fuera, incluso a la derecha, él tiene una señora muy mayor, entonces dice que contrastaba esa foto, hay una señora mayor. Bueno, es un tema. Bueno, les cuento los demás temas para que enseguida Juan nos complete el programa y yo les cuente inmediatamente qué es lo que yo vi ayer del presidente Fernández en Alemania, ¿no? Bueno, las crónicas de esta mañana sugieren que Rusia efectivamente, aunque mal, tarde y de manera bastante poco muy desordenada, digamos, efectivamente se ha apoderado de gran parte del este de Ucrania, es decir, la famosa zona del Donbass, donde hay dos repúblicas que han declarado su independencia, donde está además la muy violentada ciudad de Mariupol, donde todavía hay gente que resiste dentro de esta planta metalúrgica, pero se supone que el este de Ucrania ya ha caído, mal que mal, en manos de los rusos, ¿no? Hay hoy también datos respecto de que continúa el ataque brutal sobre Mariupol. No va a quedar nada, van a eliminar la ciudad de Mariupol de la faz de la tierra, tanto con aviones, con tanques y con artillería. Comento esto porque ayer el presidente Fernández presentó una perspectiva crítica respecto de los embargos económicos sobre Rusia y sobre el envío de armas. Por eso estoy subrayando esto, para luego contrastarlo con la visión alucinante que tuvo ayer adelante del canciller alemán, el presidente de los argentinos, ¿no es cierto? Así que tenemos al este de Ucrania ya caído en manos de los rusos y continúa, digamos, un brutal ataque sobre la ciudad de Mariupol, que por supuesto de ahí no va a quedar nada. Anoche el portal Euronews, que pertenece a los españoles y a gran parte de Europa, y es un portal bastante confiable, sugiere que la ONU ha dicho que hay muchos más muertos de los que se han reportado oficialmente hasta ahora del lado de los ucranianos y muy particularmente del lado de las personas, de los civiles ucranianos. Que cuando se da la cuenta va a ser una cosa. Bueno, de tremenda, hecho, ¿no? incluso ayer simplemente en Kiev se descubrieron o debajo de escombros a 44 civiles, ¿no? En cada rastro, en cada operación de rescate se encuentran a civiles muertos, fallecidos, asesinados. Bueno, ahora se les dio a los rusos por atacar
eso parece un poco la Argentina, pero obviamente allá en mayor escala, atacar silos. Acá atacan los silobolsas, ¿viste? Sí, también. Bueno, sí. allá hay sistemas de silos para acumular granos. Obviamente ustedes recuerden que Ucrania es un país, un gran productor de cereales y de granos y demás en Europa, equivalente a la Argentina, digamos. Así que los rusos directamente están atacando, además de hospitales y colegios y teatros, atacan ahora directamente silos. Hambruna. El plan Hambruna, exactamente. Qué buen nombre le pusiste. Bueno, también es un tema esta mañana el impacto que tuvo la determinación ucraniana de cerrar un gasoducto que pasa por Ucrania, que coloca a Europa, obviamente, al borde de una crisis energética, además de la hambruna que evidentemente va a llegar a gran parte de esta Europa. Y aquí es donde el presidente Fernández, en este punto, ayer ha intentado jugar un papel, ¿no? También es noticia esta mañana que, con esto vamos cerrando el capítulo mío de Ucrania, ya llega el de Juan, que tanto Finlandia, como Suecia, países habitualmente neutrales frente a los conflictos y que no pertenecen a la OTAN, están a minutos ya, a horas de ser aceptados en la OTAN, ¿no? Y es más, ustedes fíjense la escalada, ¿no? Se hizo ayer un pacto entre británicos y finlandeses de defensa mutua, ¿no? Sí, ¿por qué esta gente está en esto, no? Es decir, ¿qué está pasando en el mundo para que un país como Gran Bretaña haga otro pacto con un país como Finlandia por las dudas, ¿no? Es un asunto, ¿eh? Sí, llama la atención, ¿no? claro, Son cosas, son esas escaladas, y estamos en presencia de que una gran escalada que por el momento no tiene una perspectiva de terminación, que puede durar mucho tiempo y que va generando estos formatos defensivos de parte de los europeos que imaginarán eventualmente que Rusia puede hacer cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, hasta acá mi breve repaso sobre el estado de cosas en Ucrania. A mi juicio sigue siendo el tema más importante del mundo para todo el mundo, incluido para los argentinos, y esto explica el papel del presidente Fernández intentando, creo que con poco éxito, venderle gas a los europeos, ¿no es cierto? Seguramente me olvidé de muchas cosas. Después vamos a algunos detalles, pero básicamente la información tiene que ver con esto, con lo de Finlandia. Hoy el Parlamento finlandés va a decidir finalmente lo que, por referéndum, esto, a ver, insisto en señalar, ha sido el pueblo finlandés el que ha decidido en un referéndum por el 76% que haya la conexión, si se quiere, o el establecimiento de la sociedad con la OTAN. No, esto se ha dado vuelta, son los pueblos los que están pidiendo la defensa, algo que uno podría pensar que es contrario, que es la política la que quiere, no, son los pueblos que frente a la locura de Vladimir Putin esperan la defensa de la OTAN o de Occidente para que no se repita lo que ven está sucediendo en Ucrania. Claro, exactamente. Bueno, nos metemos acá en el capítulo argentino de esta historia, porque el presidente Fernández, en el contexto de la crisis política que protagoniza con la señora Kirchner, está en Europa. Estuvo en España con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Allí ofreció 2 reportajes que fueron motivo de comentarios en todos lados ayer en nuestro país. Ayer estuvo con el canciller alemán, el señor Olaf Scholz, el sucesor de la señora Merkel. Llegó a Francia esta mañana. Llegó a Francia y hoy se verá con el presidente francés, el recientemente electo, Emmanuel Macron, ¿no es cierto? Recordemos que Emmanuel Macron es un tipo muy joven, de una formación intelectual superlativa, de unos principios democráticos y europeístas muy claros, y un experto en finanzas. Claro, fue ministro de Economía y Finanzas del presidente Hollande. Exactamente. Bueno, dicho esto, ayer los argentinos en la televisión, en las radios, y demás, estaban todos muy entretenidos comentando un aspecto muy secundario de la reunión del presidente Fernández con Olaf Scholz, y al uno enfocarse en los temas secundarios no ve lo importante, ¿no es cierto? Entonces ayer el presidente fue dramáticamente criticado por esta especie de blooper que cometió. Lo de haber visto, Juan, bueno, un blooper, qué sé yo, no sé. Ponele que todo el mundo hace un blooper, ¿no? Ahora el asunto es cuando el blooper es tan entretenido para la prensa, para la televisión, y no deja ver
la barbaridad que ayer dijo Alberto Fernández en Alemania, ¿no es cierto? Entonces no entiendo, el blooper es muy divertido. ¿Cómo fue el blooper? Al final de la conferencia de prensa que ofrecieron Olaf Scholz y Alberto Fernández, una periodista le hizo una pregunta doble, ¿no? Una de las preguntas era para el presidente Fernández y la otra era para Olaf Scholz. Y Fernández entendió que la pregunta para Scholz era para él, ¿no? La pregunta era horrible, porque una periodista le preguntaba con mucha rigurosidad por el caso de una ministra de Defensa, la ministra de Defensa alemana, claro, que había utilizado aparentemente de modo inapropiado, claro, un helicóptero, correcto, del gobierno alemán, sí, para llevar al bebé, para sí, viajar con un hijo, ¿no? Sí. Bueno, fue un blooper, yo qué sé. A ver, Joe Biden también hace blooper, sí, básicamente sí, a un promedio de unos 3 por día, ¿verdad? Pero el asunto del blooper invisibilizó, mira qué moderno, sí, sí, qué bien, Marcelo. Invisibilizó, sí, sí. Una definición de Fernández muy grave, ¿no? Dicha en el seno de Occidente, al condenar las sanciones económicas que el mundo le aplicó a Rusia. Eso es blooper, ¿no es cierto? No solamente eso, cuestionó el envío de armas. Entonces, en un momento, finalmente, y yo creo que forzado por las circunstancias, Fernández tuvo que aceptar, sin demasiado entusiasmo, creo yo, que esta guerra debía ser condenada, ¿no? Lo hizo en primer lugar el presidente Sánchez por el presidente Fernández, en un tuit que dijo que el presidente Fernández había mostrado su empatía hacia Europa, y finalmente ayer tuvo que terminar reconociendo que la guerra debe ser condenada. Pero dicho eso, afirmó que las sanciones económicas sobre Rusia repercuten muy negativamente en el resto del mundo. Primero, ¿de dónde sacó eso? O sea, ¿cuáles son los elementos que confirman que las sanciones sobre los bancos rusos y sobre los oligarcas rusos y sobre la novia de Putin afectan al resto del mundo? ¿Dónde dice eso? Sí, sí. Segundo, ¿qué está queriendo decir el presidente Fernández? ¿Esto qué es? ¿Una condena o es un apoyo? ¿En qué quedamos? ¿No es cierto? Porque además de eso, cuestionó el envío de armas. Entonces, ¿qué es lo que pretende Fernández? ¿Cuál es su propuesta para terminar con la invasión y la muerte? Dejar que Rusia entre sin ninguna... O sea, bastante poco problemas tiene, digamos. Que entre ya sin sanciones a una Ucrania completamente desarmada y que mate 40 millones de personas. Entonces, a mí lo que me llama la atención es el nivel de confusión que hay a veces al detenerse en cuestiones completamente menores y no mirar con atención las cosas muy graves que hace Fernández. Porque además esto lo dijo ayer en Alemania, ¿no? Sí. Pero no es desconexión sobre lo que pasa en el mundo. Yo creo que es absolutamente desconocimiento, torpeza, ineficiencia, y te diría que el cuerpo diplomático argentino, el de carrera, está absolutamente descolocado frente a las barbaridades del ministro de Relaciones Exteriores, que no entiende la situación geopolítica, y del propio presidente que hace papelones. Algo peor todavía. Esto no terminó acá, porque ayer, en esta secuencia de condenar la agresión, ¿no? Y la palabra agresión también habría que discutirla un poco, porque estamos en presencia de ¿qué? ¿De una agresión o de un genocidio, ¿no? Que son cosas muy distintas. Una cosa es una agresión, ponele, y otra cosa es una masacre. O sea, se puede llamar agresión excepto que el presidente no tenga Instagram, digamos, o no vea las páginas de internet del mundo, o inclusive los diarios de Argentina. ¿Se puede llamar agresión lo que estamos viendo? O sea, una agresión es un escalón menor, bastante menor de lo que estamos viendo. Entonces, bueno, condenó lo que él entiende es una agresión. Y dijo, no solamente que condenó los embargos económicos sobre Rusia, sino que dijo que el interés de Argentina es volver a meterse en el bloque de los BRICS. ¿Y quién está en el bloque de los BRICS? Rusia. China, India, Sudáfrica y Brasil. Bajo el argumento de que nuestro socio comercial más relevante es Brasil. Entonces el presidente finalmente
fue a Europa a vender gas y terminó condenando el embargo económico sobre Rusia, cuestionando el envío de armas y anunciando su alianza con Rusia. Chao, saco, ¿entendés? Claro. Yo tómenme que me parece muy entretenido el blooper, ¿no es cierto? Sí, ¿a qué fue? Pero la verdad que lo relevante no es el blooper, ¿no? Sino efectivamente este asunto. Bueno, acá está la frase. Alberto Fernández dijo: repercuten las sanciones sobre Rusia muy negativamente en el resto del mundo, asunto que obviamente responde eventualmente a su frondosa imaginación. Dicho esto, le ofreció un reportaje a la Deutsche Welle, ¿no? En tu condición de ciudadano europeo, contanos qué es la Deutsche Welle. Bueno, la televisión alemana más importante, digamos, el canal de televisión, el medio más importante de Alemania. Y más serio. Y uno de los más serios europeos, te diría. Claro, a la BBC, a CNN. A CNN, sí. Claro, exactamente. Bueno, volvió allí a hablar de la cuestión local, ¿no? Cosa que por supuesto en general no ocurre. Entendemos que en el caso de Fernández no tiene más remedio, porque el único tema que lo rodea relevante es su disputa interna con la señora Kirchner, pero le preguntaron, una periodista alemana, chilena, pero chileno-alemana. Claro, que trabajan en la señal española, o en la parte española de Deutsche Welle. Una periodista ya con mucha autoridad, le preguntó por la frase de la señora Kirchner respecto de si había o no decepcionado su electorado. El presidente dijo que no, y que su verdadero propósito en la vida como presidente era evitar que vuelva a ganar en la Argentina el neoliberalismo, y que su enemigo no era Cristina sino Macri. Mirá el lenguaje, ¿no? No, me quedé pensando que triste que el periodismo internacional le pregunte a un presidente por cuestiones internas, ¿no? Sí, por claro. ¿Qué le vas a preguntar? Claro, ¿Qué que la agenda de un país, que la visibilidad que haya hacia la Argentina sea problemas absolutamente internos. Bueno, y todavía tengo más, porque ahora esta historia sigue. Entonces, la señora de la Deutsche Welle le preguntó por la frase de la señora Kirchner, dijo que no había decepcionado, decepcionado a nadie, y ahí volvió a que su propósito, lo cual está bueno que lo revele, digamos, es decir, evidentemente Alberto Fernández no tiene ninguna idea, excepto evitar el triunfo de lo que él llama el neoliberalismo, ¿no? Y que su enemigo era Macri, ¿no? No sabemos si el enemigo es solo Macri o es cualquier otro candidato de cualquier otro partido, porque dentro de este concepto, por más que no lo quiera Macri, se esconde un virus muy complicado que conecta con la señora Kirchner y su discurso del Chaco, que es lo refractario que es el peronismo a la noción de la alternancia en el poder, ¿no? O sea, cualquier tipo que aspire a la alternancia es que un enemigo, ¿no es cierto? Bueno, ya para completar el panorama, ustedes saben que Juan me mira, yo les prometo que con esto pasamos a otro tema, ¿no? Bueno, el presidente Fernández es un seguidor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido por todo el mundo como AMLO, ¿no es cierto? Y el presidente López Obrador, que tiene una babosa devoción por Cuba, completamente inexplicable para un presidente democrático, le advirtió al presidente Biden que él no iba a participar de la Cumbre de las Américas, que va a celebrarse en julio en la ciudad de Los Ángeles, si Estados Unidos no invitaba a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Dijo, yo si no lo invitan, en México va a estar, yo mando a alguien, pero yo no voy, ¿no? Un niño caprichoso, ¿no es cierto? Bueno, y Fernández se sumó a ese planteo, pidiéndole a Estados Unidos, que es el país anfitrión, que como los propios americanos dijeron ayer, nosotros invitamos a lo que nos parece apropiado, y no nos parece apropiado invitar regímenes autocráticos, ¿no es cierto? Bueno, Alberto Fernández se sumó al planteo del presidente López Obrador, dijo que él iba a ir, pero pidió que se invite efectivamente a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Entonces, es interesante tratar, digamos, no creo que tengamos éxito al respecto, entender qué pasa por la cabeza internacional de Alberto Fernández, ¿no? Nada. No, nada sería bueno, ¿no? Es peor que nada, sí. Pasa una confusión. Es incomprensible. Una confusión prejuiciosa, muy complicada, ¿no?
donde el resultado es, bueno, mira, la prensa argentina se ocupa de mirarle las estupideces de los bloopers y estamos dejando pasar cuestiones muy importantes como condenar el embargo a Rusia. ¿Qué pretende? ¿Que le den plata a Rusia? Y esta postura en favor de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Saber cómo se le ocurre a Alberto Fernández que Joe Biden va a invitar a Los Ángeles a Nicaragua. Y digo esto porque si uno más o menos, te digo más o menos, sigue el pensamiento del gobierno norteamericano al respecto, lo primero que Biden dijo cuando asumió fue, ¿saben qué? El mundo hoy es una pelea entre las democracias y las autocracias. Y esto, lamentablemente, después Biden se desdibujó, que le vino la inflación, que tuvo el problema de Afganistán, lo que sea. Pero este es el aspecto central del pensamiento del gobierno norteamericano de hoy, te guste o no, yo lo comparto, otra gente puede no compartirlo, respecto a que el mundo está ordenado alrededor de este conflicto, ¿no? De un lado están, no ya los populismos, directamente las autocracias, y del otro estamos nosotros, los países democráticos. Y ahí va y en ese razonamiento medular de Biden, ahí se mete Fernández, evidentemente desconociendo, y sus asesores y su canciller deben haber ignorado la profundidad del conflicto, lo ocurrido entre la asunción de Biden y una cumbre que hubo en la ciudad de Múnich, en donde Biden planteó este aspecto central de la política exterior. Y que están planteando en esta guerra, en este conflicto, el resto de los líderes occidentales, desde Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Pedro Sánchez, Boris Johnson. Así que bueno, muy interesante tratar de entender qué hay dentro de la cabeza del presidente Fernández. Puede ir a chequear lo que está sucediendo en Kiev, charlar un poquito con el presidente Volodymyr Zelensky, al menos para entender y escuchar. Y después de haber dicho lo del embargo, lo de condenar el embargo a Rusia, mejor que no vaya. Digo, pero en el ejercicio de que Zelensky hizo reflexionar al presidente alemán y al canciller alemán, que entendieron la situación y están aprestos a ir en las próximas horas a Ucrania. Bueno, vamos a ponerlo así, cerramos este capítulo con esto. Una cosa es, damos una información, otra cosa es que la examinamos, ofrecemos un punto de vista, opinamos sobre ella, y otra cosa es un pronóstico y un deseo, ¿no? En el plano de los deseos, yo dije en los últimos días que bueno sería que el presidente Fernández visite Kiev, como han hecho desde Justin Trudeau hasta el cantante Bono. O sea, vamos desde la señora Biden hasta el cantante irlandés, líder de la banda U2. Bueno, eso es el plano de los deseos, no en el plano de los pronósticos o de los puntos de vista. Pero bueno, ese deseo de los argentinos, o de gran parte de la Argentina, que el presidente Fernández se aparezca, como hacen todos en la ciudad de Kiev, para visitar al señor Zelensky, olvídate. Y si lo hace hoy, Zelensky dirá, dígame una cosa, Alberto, ¿cómo es eso que usted no está de acuerdo con el embargo? ¿Entendés? ¿Qué propone, no? Bueno. Claro. Bueno, muy bien. Este ha sido el primer capítulo del resumen de este día jueves 12 de mayo. Muchísimas gracias, Juan, por tu indispensable acompañamiento, y estamos repasando. Hoy con enojo. No, yo enojado. No, yo. ¿Por qué? No, digo, yo enojado frente a el disparate. Bueno, mi propósito no era enojarte, era informarlos. Bueno, querido amigo, gracias. Bueno, ¿qué sería de mí sin pancita? Bueno, los datos de tiempo esta hora en la Ciudad de Buenos Aires. 8 grados 2 décimas la temperatura, humedad 89% y el cielo despejado. Muy bien, ya venimos. Hasta las 10 de la mañana. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. 42 minutos, 8 grados 2 décimas la temperatura, humedad 89% y el cielo está despejado. A bordo de su monopatín está viniendo el señor Nicolás Singer, que me envió una notificación por Instagram mostrándome efectivamente que está a bordo de... Salió de la casa, de digamos. esa nave, Qué inconsciente, ¿no? Qué inconsciente. Viniendo la radio en monopatín. Bueno. ¿Transitando eso? No.
¿O inmóvil o el movimiento? No, se hizo fotografía. Correcto. Él mismo, quieto, ¿no? Que no se caiga, Nico, por favor. Sí. Por Dios. Bueno, estará por llegar seguramente. Bueno, estamos, ya hemos contado un poco cómo están las cosas. Hemos hecho mucho énfasis en este formato tan controvertido del presidente Fernández en su gira europea. Esperemos que con Macron no diga ninguna barbaridad. Sí. ¿No es cierto? Bueno, dicho esto, pasamos a repasar rápidamente la agenda argentina, que tiene hoy varios temas centrales, entre ellos, este debe ser el más importante, las marchas que habrá hoy y los cortes en la ciudad de Buenos Aires, protagonizados por organizaciones piqueteras que obviamente se contraponen a los piqueteros que están a favor del gobierno, ¿verdad? La información central para entender el caso de hoy, Romina, dice lo siguiente. Arribará hoy a la ciudad la marcha federal de la unidad piquetera, convocada por organizaciones sociales opositoras y que reclamará un aumento de los cupos y monto de los planes sociales. La movilización arrancó el martes en diversos puntos del país: Jujuy, Chaco, Misiones, San Juan, Neuquén, Mar del Plata y Tierra del Fuego. Está previsto que ingresen a la ciudad hoy entre las 12 y las 14 horas a través de las estaciones de Onza y Retiro del ferrocarril y también por Puente Pueyrredón. El plan es comenzar a marchar a las 15 horas hacia Plaza de Mayo y dar por finalizada la protesta alrededor de las 18 horas. Transitar en la ciudad será un caos. Quienes ingresen por Once concentrarán en Plaza Miserere y marcharán por Avenida Rivadavia, y quienes lo hagan por Retiro marcharán por Leandro Alem, Córdoba, 9 de Julio y el Obelisco hasta entrar por Diagonal Norte. En tanto, quienes lo hagan por Constitución concentrarán por Avenida San Juan, marcharán por 9 de Julio y Avenida Belgrano y concluirán su recorrido por Diagonal Sur. Bueno, gracias, Romy. Un lindo caos. Recordamos que hoy se va a conocer a las 4 de la tarde la tasa de inflación argentina correspondiente al mes de abril, que rondará el 6%, décima más, décima menos, es lo mismo. Ayer se conoció la inflación en Estados Unidos, que arroja en este momento un 8,3% anual, y también se conoció la inflación en Brasil, que está dando 12,13% anual, que es la tasa de inflación en Brasil más alta en 18 años. Obviamente que el mundo está afectado por el tema de la inflación, y la Argentina está especialmente afectada, no de ahora, sino desde hace prácticamente 15 años, ¿no? Claro. Bueno, ayer, lo que llegamos a comentar ayer antes de irnos, el presidente Fernández desde Europa advirtió a los funcionarios de energía que responden a la señora Kirchner y que no están de acuerdo con el aumento de la baja de subsidios, el aumento de las tarifas, que no van a seguir en el gobierno. Veremos si eso ocurre, ¿no? Bueno, al que no le guste se tendrá que ir, Bueno, ayer habló también el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo hizo en el programa Dos Voces, que conducen los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano por el canal TN, y dijo muchas cosas, entre ellas esta frase: Argentina está dando pasos importantes para ordenar su economía. Bueno, qué sé yo, ponele. Sí, claro. Bueno, hay este proyecto que está avanzando de el pago de un salario universal, que abarcaría a unos 9 millones de personas y sería de 12.900 pesos, que sería pagado con subsidios y con impuestos. Claro. Lo vamos a ver después con Willy. Ayer, ustedes saben que hubo una ley llamada la ley Lipovetsky, que pese a todas las advertencias que hubo sobre el asunto de expertos, analistas, economistas, expertos inmobiliarios, prácticamente terminó de arruinar el mercado de los alquileres en la República Argentina. Bueno, entonces la ley se está rediscutiendo. ¿Qué hizo el oficialismo? Defendió la ley, básicamente sin modificaciones sustanciales. Lo veremos también después con Willy, así que no hubo acuerdo ahí para hacer ningún cambio. Ayer apareció en el Senado de la Nación el señor Juan Grabois, para reclamar, bajo el argumento de que, señores, ustedes están demasiado lentos, el modo de conseguir que Argentina consiga que lo que él entiende son dólares fugados vuelvan de prepo a la Argentina, ¿no? Está bien. Bajo este criterio que impulsa el kirchnerismo,
de que la deuda debe ser pagada por las personas que a juicio del kirchnerismo han fugado dólares, ¿no? Bueno, o han comprado dólares, claro. poner, ¿no? Y la señora de Kirchner que sacó los dólares de, ¿no? Sería claro, eventualmente están en la caja fuerte, ¿no? parte del problema. Bueno, nada, un dato. Así que hubo cierta tensión en el Senado por la aparición de Juan Grabois interpelando a Oscar Parrilli y a otros funcionarios respecto de que hay que apurarse con recuperar los dólares que son de los argentinos, ¿eh? Bueno, ¿recuerdan ustedes que se impulsó algo llamado, yo nunca entendí nada de todo esto, pero bueno, a veces entiendo los temas, a veces no los entiendo, un fideicomiso del trigo para abaratar el precio del pan? Bueno, fracasó el proyecto, que fracase, que había sido un anuncio del presidente Fernández, bajo una idea de Roberto Feletti, el secretario de Comercio. Bueno, ni se constituyó el fideicomiso, ni bajó el precio del pan. Al contrario, subió. Pero vamos a insistir con ese método, Marcelo, de perder tiempo, ¿no es cierto? Hay algunos temas políticos, por ejemplo, los menciono rápidamente para completar el resumen de esta mañana. No hubo acuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación respecto de los famosos fondos coparticipables, un debate que viene desde hace muchísimo tiempo, así que el tema finalmente lo va a decidir la Corte. Bueno, tenemos el debate en el Congreso por la boleta única, que tiene entre sus adversarios a la señora de Kirchner y al presidente Fernández, así que por el momento yo creo que eso no sale, ¿no?, del Congreso. Les cuento el tema de las criptomonedas, que es un tema importante. Ayer apareció un experto, que parece que es un tipo que sabe mucho, ¿no? Yo no soy un especialista en este mundo de las criptomonedas. Por el momento, Marcelo, pero... Por ahora. Sí, por ahora. Pero apareció un tipo que se llama Peter Schiff, ¿no?, considerado por muchos observadores como... El capo de las criptomonedas. El capo de las criptomonedas. Sí. No porque tenga una, sino porque es el analista más relevante del ámbito de las criptomonedas. Dijo que el Bitcoin está a punto de estrellarse, ¿no? Una suerte de profecía de este señor Peter Schiff, considerado un evangelizador en contra de las divisas digitales, que ayer produjo este pronóstico, le puso un número, dijo que el Bitcoin, que llegó a un momento a 60 y pico mil dólares, estaba ayer por debajo de 30.000 o algo así, va a caer pronto por debajo de los 10.000 dólares, ¿no es cierto? Y esto genera obviamente un pánico financiero significativo, porque hay muchos criptos que están en este momento en un proceso de derrumbe, ¿no es cierto? Desde ayer apareció este término en la prensa mundial, el crypto crash. Bueno. El crypto crash. Señor, el dueño del mundo tenía razón. El dueño del mundo tenía razón. Nosotros comentamos que el señor, Soros y el otro, ¿cómo se llama? Warren Buffett había anunciado que él no compraría todas las cripto del mundo por 25 dólares. Lo comentamos hace unos días aquí en el programa. Así que hay temor en los mercados al impacto que pueda tener en el mundo financiero un eventual e inminente derrumbe de las criptomonedas. Esto no es un pronóstico del programa, yo no tengo ni idea, pero es lo que se está hablando, de esto se habla en la prensa mundial. Para cerrar, les recuerdo que ayer hubo este episodio muy grave en la ruta 2, con 2 micros de la compañía Microsur que fueron baleados en una antenoche, viniendo de Mar del Plata para Buenos Aires a la altura de Castelli. En total hubo 88 disparos que impactaron en los 2 micros, y lo que se supone que hay acá es una guerra entre compañías que actúan en el negocio de los tours de compras, ¿no? Claro. Compañías que traen gente a hacer compras. Sí, de distintos puntos del país, ¿no? Exactamente, en las ferias y estas cosas que operan hoy en día en Buenos Aires. Lo veremos después. Bueno, ayer habló el señor Pablo Havkin. ¿Quién es Pablo Havkin? El intendente de la ciudad de Rosario. Correcto. Que dijo que lo que está ocurriendo en Rosario es una acción de terrorismo hecho por mafias. Hoy va a estar la Corte, los miembros de la Corte van a estar en Rosario en una reunión durante la tarde. Y por último, les cuento que tampoco tengo elementos yo para hacer un pronóstico sobre el tema, pero el mundo está volviendo a hablar del COVID. Claro. Bueno, hay datos sobre la Argentina, por ejemplo, los casos de COVID han subido 110% en 3 semanas,
se habla de una variante dominante, en el caso por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, que se llama BA.2. Sí, que son variante, distintos los síntomas, ¿no? Al original. Sí, sí, obviamente esto no se está traduciendo en una crisis sanitaria, ni en gente que se muere, ni en personas hospitalizadas, pero el 90%, al menos en el caso de la ciudad de Buenos Aires, de este aumento pertenece a una subvariante de la famosa variante Omicron llamada BA.2. Sí. Al mismo tiempo, Marcelo, la limitación o el uso del tapabocas o el barbijo, por ejemplo, en Europa se deja usar en todo el transporte público a partir del lunes. Sí. Ni aviones, nada. O sea, el mundo, por un lado, va con este crecimiento de nuevas variantes o la aparición de nuevas variantes, y por el otro lado, por la erradicación o la no utilización del barbijo. Por ejemplo, en Europa, repito, se termina el barbijo en los vuelos internos, sí, de toda Europa, bueno, sí, claro, Europa, no son pocos. Bueno, y por último, les paso un dato interesante el día de hoy. Acaban de anunciar su fusión las compañías Gol y Avianca. Gol es brasileña, Avianca es colombiana, y se proponen crear un gigante del transporte aéreo que va a actuar bajo el nombre de Abra Group, que va a reunir estas dos compañías, bueno, importantes, digamos. Gol es muy grande, me imagino, bastante popular, por cierto, y Avianca de Colombia, ¿no? Qué lindo ejemplo, Marcelo, ¿no? Como algunos países, como obvio. Chile, trataron de fusionar sus compañías aéreas sin importar esto de la aerolínea de bandera, ¿no? Claro. Para generar una aerolínea. Esto va a generar un monstruo, un monstruo importante, ¿no? Gol y Avianca juntos. Bueno, señores, este ha sido el resumen. No salió tan mal, de este día. Muy bien, Marcelo. Muy bien, Marcelo. Jueves 12 de mayo de 2022. La temperatura aquí en Buenos Aires, Romina. 8 grados 2 décimas, la humedad 89% y el cielo está despejado. Muchas gracias.